Ciudadanos y ciudadanas, muy buenas tardes. Hoy día estamos con Carlos Larraín. Bárbara no pudo por razones de fuerza mayor, así que vamos a conversar sobre lo que está pasando en Chile y en el mundo en nuestro próximo programa, Polos Opuestos. Buenas tardes, Carlos Larraín. Buenas tardes, Francisco. Aquí ¿Qué tenemos? A tu merced. Bueno, como siempre, todos los días tenemos muchos temas, pero yo creo que uno de los temas que quería tocar contigo es cómo tú estás evaluando la candidatura de Sichel. Porque me llamó la atención hoy día, no lo había visto, no recordaba que un candidato, en este caso Sebastián Sichel, por así decirlo, rete al presidente del partido más importante de su campaña, que es Renovación Nacional. Y que el presidente de Renovación Nacional le diga, sabe que dedíquese a la campaña, yo me dedico al partido. No recordaba eso yo. Con razón, porque no había pasado. Yo, claro. tampoco lo tenía mucho en la retina. Pero en fin, parece que había unas irritaciones en torno al asunto del cuarto retiro. Claro. Y ya sabemos que Sichel tampoco se deja manejar, pues él no es inventado por los partidos, entonces él mira los partidos desde afuera. No se siente ligado a ningún partido en particular, eso por buscarle el lado bueno. Por el lado malo, creo que se enajena algunas voluntades. Es natural que a Francisco Chaguán no le gustó que le tiraran las orejas. Y todo esto se remonta al famoso cuarto retiro. Ahí hay varios diputados, creo que son 4. Entre otros está la Paulina Núñez, que era vicepresidenta del partido hasta hace poco, que han declarado que apoyan el cuarto retiro, a pesar de las infinitas advertencias que ha habido en contra del retiro por personas que yo creo técnicamente muy valiosas, ¿no? Claro. Y eso es lo que tiene irritado a Sichel, que está en contra del cuarto retiro, arriesgando también él en política, cosa que hay que destacar, porque los que van contra la corriente hoy día no son muchos, ¿no? Y él es uno, así que yo eso se lo celebro. Claro. Esa creo yo que es la composición del lugar que me puedo hacer yo desde fuera. No ha sido agradable para nadie, creo yo. Claro, porque en el tema del cuarto retiro, que a todo esto hubo una cosa interesante, ¿eh? El presidente de la Cámara, diputado Diego Paulsen, de Renovación Nacional, quiso que esto se votara hoy día. Mira qué interesante lo que pasó. Y la oposición le dijo que no, que la semana subsiguiente, considerando que la próxima semana es distrital. Y tú sabes qué es lo que había detrás si se votaba hoy o en 2 semanas más, que la apuesta de la oposición es que los diputados, cuando vayan a su distrito la próxima semana, van a recibir la presión del ciudadano por el cuarto retiro. Bueno, ¿qué te parece? Mira qué pero en fin, es bastante maquiavélico lo que tú cuentas, pero muy posible. Evidentemente, ¿qué puedes tú hacer para combatir la posibilidad de tener plata en catch, como dijo el Guaso, en el bolsillo? Si ese es el deleite universal. Ahora, claro, lo que venga después ya veremos. Tampoco está en la psicología nacional la previsión, ¿no? Sí. Lo sabemos, el chileno es más bien improvidente. Y bueno, no se entiende mucho este asunto de que el ahorro respalda las pensiones, de que la presión de más dinero puede empujar la inflación más allá de lo que ya se ha impulsado. Y en fin, de que el nivel de gasto público no se puede mantener indefinidamente. O sea, está todo el mundo feliz porque tiene el IFE, un buen número, otros porque han hecho los 3 retiros y otros porque pueden retirar a uno otro poco. Lo pintoresco del asunto es que los que pueden retirar ahora no son los que están más atrás en la cola de los ingresos, son más bien los ingresos superiores. Así que yo no sé con quién se van a encontrar los parlamentarios. Bueno, los de la izquierda van a ir todos a Cachagua y ahí seguramente van a encontrar muchos votos a favor de hacer el cuarto retiro para comprarse el cuatri, o lo que sea.
Ya. ¿Mm? Lo que pasa es que en este tema, ciudadano auditor, además, yo pensé hace algunas semanas que no había votos para el cuarto retiro. Y lo que estoy dándome cuenta cada día que pasa es que pueden haber votos. Porque si la oposición, salvo el diputado Baut, que ha dicho que va a votar en contra, toda la oposición, que son 83 en la Cámara, réstale uno, out, 82. Si toda la oposición vota por el cuarto retiro, se requieren 93 votos por el quórum que tiene esta reforma. Sí. O sea, nos faltarían 11 votos. Y ya hay 10 a lo menos que públicamente de derecha han dicho que van a apoyar el cuarto retiro. Y te agrego la sorpresa del día. La diputada Pamela Giles en la comisión ayer dijo que tenía 18 votos comprometidos de la derecha. Lo leí yo. ¿Ya? Bueno, en fin, sería una pena para el conjunto. Yo creo que también está operando en esto el que se acercan las elecciones, pues Francisco, y creo yo que nadie, objetivamente hablando, puede negar de que en esto hay un cálculo político pequeño. Hay parlamentarios que son capaces de comerse a su madre cruda, sin sal, en día de cuaresma, con tal de ser elegidos de nuevo. Y en eso están. Y eso se da en los dos lados de la barrera. Nosotros tenemos un conjunto de gente que cree que efectivamente el Parlamento sin ellos no puede funcionar, como conversábamos el otro día. Se sienten como Juana de Arco o qué sé yo quién, como Madame Leticia, las mujeres, la mamá de Napoleón, que tú te acuerdas, ¿no? Sí. Que decía, que tú conoces lo que decía ella con su acento corso. A ver, cuéntame. Decía, con tal que esto dure, decía. Pero ella era práctica, pues, ¿no? Y era de una familia de pequeña nobleza de Córcega, donde andaban a tiros hasta con las moscas. Entonces, el súbito cambio de suerte a ella la golpeó mucho. Pero ella decía en su mal francés, lo voy a decir en francés por si acá, pourvu que ça dure. Con tal que dure. Claro, exactamente. Sí. Bueno, se le aplica a algunos parlamentarios ese dicho en francés. Oye, y lo otro, bueno, en consecuencia, ciudadano auditor, el cuarto retiro lo vamos a saber en la Cámara en la semana subsiguiente. Puede ser el martes 21 o el miércoles 22. Pero le recuerdo al ciudadano auditor que está entusiasmado con el cuarto retiro, está sacando unas cuentas, etcétera, que eso pasa al Senado. Y en el Senado se requieren 26 votos. Y la oposición ahí tenemos 24. Entonces faltarían 2 senadores de derecha para llegar a los 26. Pero además, el senador Carlos Monte no está muy de acuerdo con el cuarto retiro. Y parece que habrían unos 2 o 3 más de la oposición. Entonces, también las expectativas pueden ser frustrantes. Es decir, que se gana en la Cámara y después en el Senado no tiene la mayoría, ahí se va a una comisión mixta y todo lo que venga después. Sí, al menos el Senado, Francisco, tendría un pequeño término medio de cordura que consistiría en decir que el retiro fuera grabado, porque como tú bien sabes, esos dineros no pagaron impuestos al momento de ser generados, precisamente porque estaban marcados a hierro, se creía, para ser la base de la seguridad social. Y como estos son los montos más altos, bien podría alguien decir, ¿sabe qué más? Ya, muy bien, pero que paguen impuestos. Pero ese es el planteamiento, Carlos, es el planteamiento de Boric, que ha tenido varios problemas en su coalición precisamente por eso. Demuestra más madurez que otros. Porque Boric dice, y yo le encuentro razón, que en esta pasadita, considerando que la mitad, por así decirlo, la mitad que gana menos, o no le queda nada, o le queda muy poco, y la mitad que gana más puede retirar el 10%, incluso hay gente que dice el 100%. Bueno, yo creo que en esa pasadita el sexto, séptimo, octavo, noveno quintil, décimo quintil debieran pagar impuestos. Ahora se explica. Se paga impuesto porque si se considera que el retiro constituye renta, de consecuencia va a abril del próximo año para la determinada tabla, ¿no?
Y lo otro que es interesante, fíjate, hay diputados que están diciendo que van a apoyar el cuarto retiro, pagando impuestos, pero además que sean cuotas. Eso es para aminorar el impacto inflacionario. Exactamente. Es inteligente eso, fíjate, en el caso que ocurriera el cuarto retiro. Así, si entre dos males el menor, si ocurre, creo que es bueno eso de dilatarlo un poco para que el pencazo al circulante, a la inyección de circulante no sea tan dañina como teme Mario Marcel, el presidente del Central, y varios otros entendidos de izquierda, digámoslo. Sí, no, sí está claro que ahora, si hubo una mala noticia hoy día, simbólicamente, la UEF pasó los 30.000 pesos, pero lo más preocupante, en mi opinión, es que ayer me parece con el IPC del mes, pero el IPC del mes es importante, pero lo más importante es cuando se ve anualizado y llegar a una inflación del 4,8%. Mira, la última vez que yo viví esa experiencia fue cuando yo era ministro de la presidenta Bachelet el 2008. Antes de o durante la crisis mundial, de lo que yo llamo los sinvergüenzas de Wall Street. Bueno, sí. llegamos al 10%. Sí. Al 10% de inflación. Y usted no sabe lo difícil que es bajar esos numeritos. Es tremendo, es como bajar los kilos en una dieta, es tremendamente difícil. Y es muy embromado, Francisco, y tú lo entiendes perfectamente porque has tenido tantas responsabilidades de gobierno, que la inflación licúa los ingresos. Si lo más embromado es que contra la inflación los más ilustrados y los que tienen mejor ingreso y los que no tienen que vivir al día se protegen. Claro, toman depósitos, fondos en UEF, claro, con lo cual se protegen de la inflación, pero otro, el que vive al día y gana 650.000 pesos al mes y lo suma al de la señora, ya llegamos a 1 millón, qué sé yo, estoy inventando. ¿Qué puede hacer ese hombre? Le queda poca holgura, pocas reservas y tiene que gastárselo. Y si sube claro, el dólar, como ha estado subiendo, aunque con el alza de intereses se pegó un bajoncito, hay muchos factores de presión en favor de la inflación y eso lo va a pagar la gente que menos debiera pagarlo. Exactamente. El que vive de una remuneración mensual, etcétera, fija, es el que más. Entonces no deja de decir, y además hay un dato, se dice que si viene el cuarto retiro, esa anualización de 4,8 podría pasar a 6,5 anual. Sí. ¿Ya? Entonces, estamos en un problema, ciudadano, pero como yo quiero ser honesto con usted, estoy en contra de toda mi coalición. Si yo votaría en contra, pero les explico por 10ª vez. La ayuda que está existiendo universal, que debe haber existido, en mi opinión, desde siempre, pero bueno, ya es ahora, es suficiente como para además sacar un cuarto retiro, con todos los efectos que hemos conversado además con Carlos y otros días también. Bueno, lo otro ojalá te hicieran caso los tuyos, pero también en Renovación Nacional no me hacen caso para nada. No me hacen, estoy como Chaguán, no me hacen caso. Hay varios espíritus aventureros en Renovación Nacional. Sí. Todo sea por la reelección. Sí, en fin, ya te dije, comerse a su mamá cruda, sin sal, en un día de Cuaresma. Así es. Pero yo, como soy un poquito obsesivo, ciudadano auditor, y ayer les mencioné en general un proyecto de ley que está en trámite, se ha demorado más de la cuenta, en el Congreso, que es la mayor cobertura del pilar solidario desde el 60% de los mayores de 65 años al 80% más pobres de los mayores de 65 años. Y les dije ayer que yo no había dimensionado lo que significa la ayuda del aporte previsional solidario. Entonces rescaté el mercurio, pesqué una tijera, la recorté y la tengo frente a mis ojos. Fíjense, por favor, les voy a poner 4 ejemplos. Alguien que recibe una pensión autofinanciada, es decir, la que él pudo a través de su trabajo guardar en el tiempo, 25.000 pesos, que es la más baja. El pilar solidario le pone a esa persona 168.000 pesos. Hoy día. Lo que le da una pensión total de 193. Un ejemplo. O segundo ejemplo. Una persona que su pensión propia autofinanciada son 100.000 pesos. El pilar solidario le pone a esos 142.000.
voy a ir al promedio de las pensiones en Chile, que son 2.50. Si alguien tiene una pensión autofinanciada de 2.50, el aporte previsional solidario le coloca 92.000 pesos más. Incluso, si alguien tiene una pensión autofinanciada de 500.000 pesos, el PIDAL solidario le pone 7.000 pesos. Para que ustedes vean, con número concreto, cómo una buena política pública puede paliar en parte lo miserable de nuestras pensiones. Pero si alguien... Porque si alguien... De eso, pues, Francisco, no cabe duda. Si la cuestión es poder mantener esos subsidios a la larga. Claro. Y ahí está el asunto, que la buena gestión de las finanzas públicas, que es el tema más aburrido del mundo, y más para mí, y creo que para ti, que el tema de las finanzas públicas nos cansa un poco por la concentración excesiva que ha habido en ese asunto durante años, no solo ahora último. Sí, pero claro, hay que poder mantener esas políticas a la larga, y esta ampliación de la cobertura beneficiaría como a más de 500.000 personas, leí esta mañana. Así es. Sí, mira, de los 500.000, de los nuevos, al ampliar del 60 al 80% más pobres, de los 500.000 nuevos que entran al pilar solidario, 100.000 más o menos son la gente que nunca cotizó. Son básicamente mujeres. Y ellas reciben la pensión básica solidaria, 177.000 pesos. Pero 400.000 son los que cotizaron poco, sus pensiones son muy bajas y reciben este aporte previsional solidario. Es de esperar que esto se resuelva luego. Hay un problema con el financiamiento. Este proyecto cuesta, ojo ciudadanos, 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares al año. Hacer lo que estamos comentando. Entonces el gobierno tiene contemplado eliminar 2 exenciones tributarias que le dan como 1.000 millones y bueno, y ponerse con los 600 de diferencia. Las 2 exenciones tributarias son la exención al DFL2 en las constructoras y la exención a las transferencias de capital, de acciones. Esas son las 2 exenciones que sumarían 1.000 millones de dólares. Ganancia capital. Sí. Bueno, está bien. Mira, yo creo que aquí hay un empeño serio por darle más estabilidad al sistema de seguridad social, que debiera ser una cuestión, una obsesión, comillas, universal. Si es que los que dirigen nuestra política tuvieran esa seña que es la que caracteriza a los verdaderos estadistas de mirar para adelante, ¿no? Y no mirar a la próxima elección. Oye, pero está muy bien eso, yo creo que es un avance. La cosa es que la oposición quiera abordarlo y tratarlo, ¿eh? y quitar una llaga de encima, digamos, una razón de queja de encima. Sí. Desgraciadamente, como tú bien sabes, la modificación del sistema de pensiones ha sido dilatado ad libitum. Llevamos 3 años. 3 años, y se quejan del sistema y sin embargo no quieren abordarlo. Oye, pero ya que abordaste eso, que fue materia de una editorial de hoy día, del Mercurio en la mañana, yo leí hasta el pie de página y leí a don Christian Barnken, que ya sabemos es un hombre muy independiente de criterio y más bien inclinado a la izquierda, que tituló su artículo Cambalache, y no lo voy a leer, ¿no? Pero lo que pasa es que y dice 2 cosas que a mí por lo menos me llegaron al hueso. La convención nació para sanar el déficit que había en la confianza pública. Confianza entre los ciudadanos es un más trabajoso, pero había un déficit de confianza en las autoridades. Y hemos visto que esta fe pública, esta confianza pública se ha visto de nuevo deteriorada con algunos de los enredos que hemos visto, ¿no? Sí. En fin. ¿Te pegaste? Cristian, vámonos a comerciales. La cosa así como de fantasía. Yo hasta la fecha había entendido que el negacionismo se refería al fascismo, pero ahora se quiere aplicar a la vida chilena. Y Barnken lo lamenta. Eso es lo que puedo decir como cierre. Bueno, volvemos
con polos opuestos después de los avisos comerciales que son fundamentales. Y alcancé al final, porque te muteaste un poco, efectivamente, el tema, como decía Barken, muy buena columna hoy día, la convención tiene un desafío que tiene que mantener, y lo han demostrado las cifras, no obstante que las cifras van decayendo. La convención partió con un 63% de confianza ciudadana. Y hoy día está más o menos sobre el 40%, lo que en Chile es un récord, porque todas las instituciones están por debajo de eso, casi todas. Sí. Pero claro, no ayuda mucho a algunos maximalismos que yo aprecio en un sector de la convención, más allá de los casos que hemos visto de Roja, Van, del tema del IFE, etcétera. Pero creo que escuchaba con atención al vicepresidente en la mañana y a Atria, que decían que estos días se vota el reglamento y que en consecuencia, ciudadano auditor, vamos a lo importante, a partir de la primera semana de octubre se inicia la redacción de la Constitución, artículo por artículo. Y eso sí que hay que seguirlo con mucha atención. Con mucha atención. Sí, sí. Yo creo que tú das en el clavo, yo creo que ha habido mucho chascarrillo, mucha lecera. Te pegaste. Mucha cosa casi nueva con las elecciones legislativas y presidenciales. Y entonces, a mí me parece que está operando en la mente de los que de veras mandan en la convención, que no es la señora Loncón, sino que más bien el exministro comunista y el señor Atria, y de atrás un poco Benito Baranda, que les echa unas gotitas de agua bendita. Bueno, y ese es el gran asunto. ¿Vamos a tener un periodo presidencial normal o a ser un periodo más corto? ¿Vamos a tener una o dos cámaras en el legislativo? Fíjate que la importancia de los asuntos. Sí, claro. No hablemos del catálogo de los derechos de la persona humana. Ya tuvimos un esbozo cuando se discutió el asunto del derecho preferente de los padres a decidir sobre la educación de los hijos y por ende la libertad educacional para sustentar los colegios en que se concrete ese derecho preferente de los padres. O sea, esa es la peor tentación que tiene la convención, no es tanto esta del reventón inicial y bueno, nosotros venimos de la revuelta, patatín, patatán y somos gente muy, muy buena y muy transparente, no contaminada, pero ahora tenemos que saber si acaso de frentón quieren crear un conjunto, una constelación de instituciones estables o si se va a usar la convención para llevar adelante propósitos de muy poca monta, pero que pueden tener un efecto letal en la vida futura de nuestro pobre país. Ese creo yo es el gran desafío. Sí, más que el ponerse a trabajar. Yo creo que por lo demás hay por lo menos dos constituciones ya redactadas, Constitución A, Constitución B, sí, según cuál sea el resultado electoral para el Parlamento y para la presidencial. Claro. Pero hay preguntas que tú haces, ciudadanos auditores, que son relevantes cuando esto empiece en tierra derecha. Por ejemplo, Chile ha sido siempre una república presidencial y crecientemente presidencial. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, concentra a lo menos dos funciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces ahí tenemos un debate. ¿Vamos a cambiar eso por un régimen parlamentario? No creo, porque yo creo que el parlamentario no, o un régimen semipresidencial. Ahora, imagínense, ciudadano auditor, lo que significaría el cambio, que usted elige un presidente que está a cargo de la defensa, de la política exterior, de una supervisión de la finanza, pero el jefe de gobierno es el ministro del Interior, para no inventar el cargo de primer ministro que nunca ha existido en Chile. Y ese ministro del Interior tiene que pedir un voto de confianza en el Parlamento. Propuesto por el presidente. Propuesto por el presidente. Y si el Parlamento no se lo da, o sea, si no tiene la mayoría ese ciudadano, el presidente tiene que nombrar a otro.
Entonces, imagínense. Depende. En A ver. la doctrina, el Parlamento podría rechazar el ministro del Interior reforzado que tú estás describiendo, solo podría oponerse al propuesto por el presidente si tenía una alternativa. Que Esa parte no contara, la sabía yo. Ya. claro, eso es lo que se llama la censura constructiva. Perfecto. ¿Comprende? Ya. Entonces no es cuestión de decir, no, mire, a mí no me gusta fulano porque resulta ser de que anda con las solapas muy manchadas con sopa, o por lo que sea. ¿Ah? Me cae mal, digamos, me cae mal y lo que sea. No, tiene que decir, mire, no me gusta este señor y tendría que dar algún fundamento mínimo. ¿Por qué? Porque yo tengo otro que sí reúne los votos para ser nombrado. ¿Mm? Ya, esa es una censura constructiva. Ya, Claro. uno aprende todos los días algo, porque claro, pero solo pensemos en lo fuerte que es la figura del presidente de la República en Chile. Sería un presidente que sería jefe de Estado en realidad, mientras que el ministro del Interior sería el jefe de gobierno. Y quiero decirle, ciudadanos auditores, que esta opción no es marginal en la Convención Constituyente. Yo no sé si es la mayoría, pero hay un sector importante de los constituyentes que publicaron antes que son partidarios del régimen semipresidencial. Un ejemplo. Segundo ejemplo, que lo colocaste al pasar, Carlos. Bueno, y vamos a una sola cámara. Sí, pues. Tremendo. Que es una antigua aspiración del Partido Socialista. Lo cité hace unos 10 días. Estaba en el programa de la Unidad Popular. Claro que sí. O sea, esa es una tremenda cuestión que se aprende cuando se estudia constitucional, tú lo sabes, Francisco. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya dos instancias de aprobación de un proyecto de ley da un cierto reposo, se recula un poco, ¿eh? Se enfrían los ánimos durante la tramitación y en la Cámara más chica, el Senado, se selecciona gente mayor que tenga una carrera más dilatada. Sí. Se supone que hay menos espontaneidad y más tranquilidad para pensar las cosas. Bueno, yo creo que la bicameralidad es verdaderamente indispensable en Chile, sobre todo viendo como estamos viendo lo que sale de la Cámara de Diputados. No vamos a dar nombres, ¿no? Pero, y eso es un súper asunto. Y otro asunto, pues, Francisco, el periodo presidencial que viene, ¿va a durar 4 años o 5? Sí, claro. ¿O va a durar 2? ¿Para qué? Sí. ¿Por qué 2? Porque mire que durante estos 2 años vamos a tener que dictar 130 leyes, que concreten la Constitución. Sí. Y en ese periodo, bueno, quizás incluso vamos a prorrogar nuestra función, nosotros convencionales. Y el rol del presidente va a ser solamente el de ver de que se dicten las leyes orgánicas que concreten la Constitución y después vamos a elegir al presidente que de veras va a encarnar el régimen presidencial que hemos seleccionado. Entonces, tenemos candidatos a la presidencia de la República hoy día, Francisco, que no sabemos si van a durar 4, 5 o 2 años, o quizás 18 meses, en condición de interinos. Interinos pueden ser. Y yo creo que es la máxima obligación de la Convención decirnos qué es lo que se traen entre manos. Porque los 2/3 los tienen. O sea, ya sabemos, y toda la discusión sobre los 2/3 es completamente inútil. Claro, lo que pasa es que los 2/3 son de fuerzas muy diversas. Eso. Entonces no es automático esto, porque los 2/3... No hay grises en el horizonte. Entonces, porque la derecha no logró el tercio, que era su apuesta. Está bien, ahí está ordenada con 37 constituyentes, pero los otros 122 no piensan todos iguales, hay mucha heterogeneidad. Fíjate que el colectivo socialista empezó a crecer, ahora tiene 17 integrantes. Empezó con 15 y se le sumió, ayer lo vi, ¿cómo se llama? Patricio Fernández. ¿Se acuerdan de él? El del Clinic, ¿ya? Sí, pues. Están los 11 de Benito Aranda, que tienen otra lógica. Están los 6 del Partido Comunista, más 2 hay como 6 o 7 del Frente Amplio. Están el pueblo constituyente hoy día, que quedó reducido a 17. Entonces, toda esta discusión que estamos teniendo con Carlos Larraín, son auditores, no te da automáticamente unos 2/3 que digan ya, todos para allá. No es así. No es así.
Entonces No, pero lo hace más complejo las resoluciones cuando se empieza a escribir la Constitución. mire, Incluso en los temas que estamos hablando, ¿eh? El régimen claro, semipresidencial, bicameralidad o una sola oye, cámara. bueno, Eh, agreguémosle Tribunal Constitucional y con qué facultades. Banco Exactamente. Central y con qué grado de independencia. ¿Ah? La Sí. misión Kemmerer de que hablábamos el otro día riéndonos entre los dos. ¿Ah? Corsuel Oye, senil. Yeah. Corcel Senoy. Oye, o sea, hay mucho asunto y desgraciadamente yo no veo la matización. Yo estuve muy de acuerdo con los convencionales que al inicio hicieron un esfuerzo por buscar temas en común. Y yo creo que esa batalla, esa pelea, ese esfuerzo hay que seguir haciéndolo. ¿Cuál es Sí. el mínimo minimorum en el cual estamos de acuerdo? ¿Ah? La gente de Chile Vamos, qué sé yo, de los 37, 35, ¿y cuántos hay del otro lado que están de acuerdo, por ejemplo, en la importancia del Tribunal Constitucional? Y después hablamos de las facultades, ¿ya? ¿Queremos Tribunal Constitucional o no? Que por lo demás fue creado por don Eduardo Frei, tiene bastante prosapia al final de su gobierno, es cierto, pero él apostó por un Tribunal Constitucional a imitación del Tribunal Constitucional de la República Alemana, ¿ah? Sí. Y de Francia y de Italia y de España, que vino después, claro, pero en fin. Así Claro, lo que que pasa es que la discusión sobre el Tribunal Constitucional, ya, solo la mera existencia, porque hay gente que yo he leído que dice no, que vuelva eso a una sala constitucional de la Corte Suprema. Es un camino, es lo que existía antes sí, de 1970. sí. Lo otro es la composición del tribunal, que ha tenido variaciones, pues, ciudadano auditor. La del presidente Frey eran 5 personas, 5, de las cuales él designaba 3. Y los otros 2 provenían, me parece que, de la Corte Suprema. Después pasamos al Tribunal Constitucional 1 de la Constitución del 80, que eran 7. Y hoy día tenemos 10, pero estos 10, producto de la reforma del 2005, es bien variopinto, porque 3 los designa el presidente de la República, 3 la Corte Suprema y 4 el Parlamento. Entonces también en la composición hay un debate Por supuesto. de dónde proviene estos ciudadanos del Tribunal Constitucional. Y todo se combina, pues Francisco, hay que reconocerlo, si no es cuestión de todo se puede ir atenuando de algún modo, según las expectativas de cada grupo, pero mientras más institucional el asunto, mejor. Habría que saber si se quiere evitar el riesgo de interpretaciones erróneas de la Constitución. Por darte un principio ultra amplio, mientras más amplias las ideas, tú sabes, abarcan más gente. Claro. Y después veamos cuáles son las potestades, si es que existirá facultad de control durante la discusión, si solo es ex post, si son 3 los designados por el presidente de la República o 4, claro, los que creen que van a ganar la elección van a estar por el que designe 4 o 5, ¿me entiendes? Pero al menos despejemos algunas cosas centrales. Y el Banco Central va a tener o no va a tener responsabilidad política, como se insinuó mucho durante el último año, los últimos 2 años del gobierno de doña Michelle, y también al comienzo de este. Oye, eso es muy embromado. Yo se lo discutí una vez a uno de los que lo proponía y le dije, oye, ojo pues, ¿cuál es la responsabilidad de los consejeros del Central? Bueno, me dijo, oye, pero si cometen delitos, respuesta automática, para eso están los tribunales. Claro. Pero tú me hablas de la responsabilidad política. ¿Y cómo se configura? A ver, tasa de interés muy alta, tasa de interés muy baja, que la inflación pasó del 3%, que qué sé yo, el crédito hipotecario, no sé, se frenó. Estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Que están o no vigilando cómo se conduce el peso frente a un paquete de monedas extranjeras. Oye, las responsabilidades políticas del Banco Central serían letales. Pero quizás se pueda reducir el área de influencia propiamente técnica, excluyan alguna. No sé, yo lo que estoy diciendo es que por Dios que sería bueno que hubiera un núcleo no discutible en todo este trajín en que estamos metidos. Pero claro, de repente yo veo cosas que me espeluznan. Mira, aquí tengo un nombre anotado. Ayer leí a doña Elsa Labraña, que dijo, en palabras muy confusas por lo demás, que el episodio de este hombre Rojas Vade, que yo sugiero cambiarle el nombre materno a Rojas Evade,
Bueno, ¿Ya? que Rojas evade, estaba simplemente respondiendo al sistema capitalista. Entonces, yo te digo, este empeño por racionalizarlo todo en base a puros slogans y responsabilidades universales, ¿ah? Oye, eso nos puede matar. Pero bueno, quizás si se hace un esfuerzo serio, particularmente porque por los que están menos al extremo, se pudiera, como quien dice, descartar algunas de las grandes incógnitas que tenemos. Cámara doble o una. Presidente de la República maneado, presidente de la República que va a ser jefe del Estado y con qué facultades. A mí no me disgusta esa idea, te voy a decir, ¿eh? Pero bueno, hay muchas cosas en las cuales se debiera poder producir algún acuerdo para poder votar con algún conocimiento, porque ya sabemos que el conocimiento de las personas que concurren a las elecciones, Francisco, está, digámoslo, algo distorsionado. En el acuerdo que tú lograste en su momento con Ignacio Walker, Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, yo recuerdo que estos temas fueron tocados. Sí. Fueron requete tocados y yo empujé lo más que pude la noción precisamente de la separación de las funciones más camotúas del presidente de la República, las que tú enunciaste, relaciones, Fuerzas Armadas, fronteras, grandes equilibrios económicos, del trajín político cotidiano, porque resulta ser de que por una exacerbación de la función presidencial, que puede ser útil en crisis, Francisco, y eso tú lo sabes muy bien como lector de historia que eres, ¿no? Sí. En en Roma existía el dictador. Pero eso sí, el dictador en Roma tenía un periodo fijo. ¿Ah? Sí. Bueno, pequeña diferencia. Oye, bueno, ¿a dónde voy? Te quiero decir que con la exacerbación de las facultades presidenciales, buena para un periodo de emergencia, pero no tanto para un periodo de mayor expansión económica y con más paz social como el que tuvimos afortunadamente desde el 90 hasta hace muy poquito. Oye, bueno, ahí esa super autoridad presidencial a mí no me parecía necesaria y creo yo que estábamos sufriendo de una cuestión muy fregada que la vemos hoy día con el cuarto retiro y otros muchos casos, que el Parlamento se pone frente al presidente de la República. Sí. Y quizás necesitaba un paso intermedio, que es este ministro del Interior potenciado, encargado de formar mayoría. No es una noción loca, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona la dichosa convención y si se aleja o no de los slogans. Sí, ahora en los múltiples temas de la nueva constitución, quiero recomendar este libro, te lo recomiendo a ti, de un amigo mío que se llama Augusto Vara. No, yo no comparto todo lo que él dice en el libro, pero es muy interesante porque habla de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la nueva constitución. Yo diría que es el trabajo más detallado, más allá de las consignas que he leído y escuchado. Bueno, y Vara es partidario que las Fuerzas Armadas y Carabineros salgan de la Constitución. O sea, que no haya leyes orgánicas. Ahora, muy interesante el trabajo, porque él hace un estudio detallado de los artículos pertinentes, y claro, se han producido avances en los últimos años, pero hay todavía en la ley orgánica del 27 de febrero, escuchen la fecha, ciudadanos, de 1990, grados importantes de autonomía de las Fuerzas Armadas y Carabineros con respecto al poder civil. Entonces, interesante cómo se avanza hacia una cosa más equilibrada. Bueno, ese es otro súper tema que está pendiente, Francisco. Sí, sí. Y que yo creo que sería muy loco dejar a las Fuerzas Armadas expuesta a que llegue un chiflado completo a la presidencia de la República, y tenemos unos cuantos, al lado y lado. No estoy diciendo que solo son de los tuyos. En los tuyos hay mayoría, claro, en el caso mío una minoría. Pero, oye, el tratamiento aparte de las Fuerzas Armadas es muy antiguo en el sistema constitucional chileno, no es invento de Pinochet. O sea, por favor, las Fuerzas Armadas necesitan un estatuto muy especial por la situación de por su rol en la sociedad, que en Chile ha sido brutalmente importante y poco conocido. Un ahijado mío escribió un libro sobre las Fuerzas Armadas y la política, Juan José Osa. Para que veas que tengo ahijados distinguidos. Yo soy el único compadre que tiene el príncipe Felipe
En Chile. En Chile. El príncipe Carlos, perdón, me equivoqué. El príncipe Felipe, en paz descanse. Pero ese Juan José Osa es un gran historiador, yo le he leído varios libros. Claro, muy capaz, fue candidato a la Y te convención. recomiendo que leas de él El Chile Constitucional. Sí, sí, lo he leído. Porque Incluso fíjate que en ese libro él... lo he hablado un poco con él. Pero ya, no me dejaste terminar mi ya. parentesco con el príncipe Carlos, porque Ya. somos los dos padrinos de Juan José Osa. Muy ¿Qué te bien. parece? O sea, soy tal? compadre con el príncipe Carlos y por eso cuando llego a Londres me salen a recibir esos tipos con el gorro de piel de oso en la cabeza. Bueno, ciudadanos auditores, hemos conversado hoy día con más profundidad de temas constitucionales. Son más áridos, pero son muy relevantes para el futuro. Yo tengo 8 nietos, 3 hijos, quisiera que vivieran en un país mucho más tranquilo, mucho más justo. Entonces, una constitución no es una ley que le cambie el nombre a una plaza, nos rige por los próximos, de acuerdo a la historia de Chile, 30 o 40 años. Entonces, lo que se va a empezar a debatir en octubre tiene que ver con la vida de nosotros, con la vida. Entonces, es muy relevante. Bueno, Carlos, nos estamos viendo. Pues, has reemplazado muy bien a Bárbara. Ahora podrías aludir al Hotel Terrano del Norte, aprovechando que no, claro. que no tenemos testigos. Bárbara es irreemplazable, Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo, pues el gran consuelo que tiene este programa. Oye, pero si tú tienes 8 nietos, yo tengo 23 y viene un 24º. ¿Ah? Así que tengo como 3 veces tu interés en el futuro de Chile y me da mucho miedo que algún chiflao se forre en una constitución hecha sobre medida con puntitos finos para que nos metan en una prensa de esa que les gusta a nuestros amigos de tono rosado en más. Y no digo más. Ya. Hasta luego, Francisco. Hasta luego. Chao, chao. Y muchas gracias por dirigir el programa. Adiós.